Hermanos, que el Señor les bendiga. Es un enorme privilegio nuevamente saludarles. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Yo voy a pedir de que si ustedes tienen una Biblia ahí en su casa, nos vayamos a ver el libro de Romanos. Solo quiero también aclarar de que por el momento no se está trabajando con una guía formal y es por eso que en esta noche vamos a estar meditando en el libro de Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 16 al 17. La palabra dice así, se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pidámosle al Señor, cerramos nuestros ojos y digámosle al Señor, Dios y Padre, te damos gracias, Señor Jesús, porque tú has sido bueno. Gracias por tu fidelidad, Señor Jesús, por todas tus bondades, Padre Celestial. Venimos delante de ti en esta hora, Señor, necesitados de tu presencia, Señor. Que seas tú, Señor amado, hablando nuestras vidas, bendito Rey. Que seas tú habitando en nuestros corazones, bendito Rey amado. Que seas tú también haciendo tu voluntad sobre cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias y en tus manos nos encomendamos, bendito Rey. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El tema de esta noche se llama ¿te has preguntado si eres cristiano? Voy a volver a leer los versículos. La palabra dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros ya hemos hablado sobre la persona que escribió esta carta a los romanos. Ya habíamos estado estudiando de que él no había podido llegar, se dirigía a los romanos, a una iglesia, con la esperanza, Pablo, de poder ir un día y poderles visitar. Y después decíamos de que el día que se llegó, que los pudo visitar, fue el día que fue entregado y más bien cuando fue a Roma fue para ser muerto. Entonces, pero ¿cómo era la vida de Pablo antes de él ser el gran misionero? Porque cuando él presenta su carta dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, y dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Y ahí le dice, en la cual ustedes también están, cómo la vida de Pablo llegó a ser de una persona tan religiosa, persona que creía que agradaba a Dios con lo que estaba haciendo, que mataba y creía que eso era agradable a Dios, hasta que Cristo mismo se le presenta. Cuando Cristo se le presenta, hay en él un arrepentimiento y hay una conversión. Y de ahí en adelante Pablo es una persona diferente, nunca jamás volvió a ser el mismo. Y luego su deber es predicar la palabra a otras personas para que también puedan ser salvos como él. Pero el tema es, te has preguntado si eres cristiano, es porque había estado meditando mucho sobre esto. Y es que tal vez el tiempo en el que nosotros vivimos y el evangelio que tal vez está predicando, que es de una manera tan superficial, y la palabra del Señor dice de que el evangelio es poder de Dios. Y Pablo
fue transformado, su vida fue transformada por el poder de Dios. Y nunca jamás volvió a ser el mismo. Y esto me deja en qué pensar, porque hoy en día confundimos quizás el ser cristiano por una decisión que se toma. Yo he preguntado muchas veces a personas, mayormente a los jóvenes, algunos, y les pregunto, ¿y tú te consideras una persona cristiana? Yo sé que su vida no refleja tal vez que sea una persona cristiana, pero a veces ellos dicen sí, incluso personas adultas. Uno va y pregunta y dice, ¿se considera usted una persona cristiana? ¿Te consideras tú como una persona cristiana? Y normalmente ellos dicen, sí, me considero una persona cristiana. ¿Por qué? Cuando uno pregunta por qué, ellos dicen, me bauticé hace un par de años, hace 2 años atrás me bauticé. Otros dicen, acepté al Señor hace, no sé, unos 5 años, unos 3 años. Por eso se consideran personas cristianas. Y solo quiero que vayamos a esto. Primero, que veamos el país quizás en el que vivimos, ¿verdad? No solo en ese país, pero ese país es un país multicultural. Estados Unidos hay diversidad de personas. Incluso yo quería ver qué religión es la que profesa, porque normalmente en los países hay religión donde dice mayormente católicos, aquí y allá, tienen su religión cada nación. Pero Estados Unidos es diferente. Dice, es un país multicultural. En Estados Unidos hay personas que son de diferente religión. Y la nación no se mete con las religiones. En Estados Unidos dicen, no existe una religión oficial. La constitución del país deja claramente sentada la separación de la iglesia y el Estado, el respeto por todas las religiones y la garantía de la libertad de culto y de creencia para todos sus habitantes. No existen, dice, estadísticas oficiales sobre la composición religiosa en Estados Unidos, puesto que el censo federal no pregunta sobre la profesión de fe. Sin embargo, una encuesta realizada en el 2015 sobre panoramas religiosos refleja de que alrededor del 70% de las personas se identifican como cristianos. Y dentro de esas personas que se identifican como cristianos, dentro de esa denominación, los protestantes son el 46.5% y los católicos, dice, 20%. Y el porcentaje restante se divide en mormones, en testigos de Jehová y ortodoxos, entre otros. Judaísmo, budismo, islamismo, hinduismo. Todas las personas mayormente son raras, quizás bien poco el número que no profesa ninguna religión, que no pertenece a algo. Entonces, esto solo dice una cosa, y es que todas las personas buscan o tienen conciencia de que hay un ser superior, de que hay salvación, de que nadie quisiera morir, nadie quisiera ser condenado. Y vienen y tal vez cada uno tiene su propia religión, una forma de cómo llegar al cielo, una manera de cómo ganar la eternidad, una manera de estar allá, de diferentes maneras en las que se busca a Dios. Y hay tantas religiones y es increíble, digo, la mayoría de personas que son cristianas evangélicas en un país y a veces es un solo caos, ¿verdad? Y es triste porque se supone que tenemos la verdad del Señor en nuestras vidas, pero el evangelio ha cambiado demasiado, porque mientras Pablo dice aquí que el evangelio es poder de Dios, y es por eso que él no se avergüenza de predicar un evangelio, él no se avergüenza de ir a otros países y ser muerto por causa del evangelio, porque para él fue un poder transformador, lo llevó a una conversión, algo que él no podía hacer, algo que él no podía ver. Dios, Jesús se lo hizo ver,
transformó su corazón, su mente, lo llevó a un arrepentimiento genuino que no es algo que él pudo producir. Él no buscaba nada. Él iba camino a cumplir lo que quería, lo que pensaba que era bueno hacer, pero en el camino Dios lo encontró a él. Y es ahí donde nosotros podemos ver que es Dios el que toma la iniciativa. Y cuando nosotros vemos países o un país lleno de tantas religiones, de tantas personas que están tratando de buscar una eternidad, si nosotros preguntamos a alguien quién quisiera ser condenado, quién quisiera ser castigado por toda la eternidad, nadie quisiera. Todos quisiéramos estar en el cielo. Nadie quiere ser condenado, nadie está dispuesto a hacerlo. Y ese es por eso el afán del hombre de encontrar una forma, un camino de cómo llegar al cielo. Y entonces la mayoría profesa una fe. Y como les decía, y como mucho ahora está pasando, profesa una fe y dicen, sí, yo soy cristiano. ¿Por qué? Decíamos. Y las respuestas son porque fui bautizado hace tanto tiempo, porque tomé una decisión hace tanto tiempo, que es cosa que tomé una decisión, es como hacer ver que es uno el que está haciendo las cosas o el que está tomando esa decisión. O tal vez porque, como, no sé, llegaron a un evento y solo sintieron la necesidad de pasar a hacer una oración en donde se dice que se acepta, ¿verdad? Y muchas veces creen que esa oración lo es todo y eso los hace salvos. Y muchas veces la iglesia también, creo que como iglesia, también muchas iglesias en esa parte tal vez están de cierta manera engañando a las personas. Decir que con solamente una oración y las personas puedan ser salvas, porque la Biblia no dice eso, sino que la Biblia habla de que hay un fruto. Entonces, muchas personas están basando su salvación en un acto que hicieron hace mucho tiempo atrás, que ahora no es el reflejo de lo que ellos creen que son, y se consideran cristianos por haber tomado una decisión, por haber hecho algo que le hicieron creer que eso lo hacía salvo. ¿Por qué es importante esto? Porque Pablo, como les decía, dice que el evangelio es poder de Dios para transformar. Y es decir que ahora en el afán de quizás de que muchas personas pasen y tomen esa decisión y entonces se va y se predica cualquier cosa, se habla cualquier cosa con el afán de ver un montón de personas ahí, pero realmente no hay un arrepentimiento, no hay una conversión, no se ve ni un fruto, se ve muchas personas, incluso en las campañas evangelísticas, cuando hemos estado tantas personas que pasan al frente y se emocionan y van y toman esa decisión. Y de todas esas personas con ustedes, ¿cuántas realmente están caminando con el Señor y cuántas están caminando en el mundo? Y es por esto, porque nosotros hemos reducido el evangelio de Jesucristo basado en algo tan superficial que de alguna manera las personas están siendo engañadas. Tantas personas que se creen cristianos, evangélicos, pero que continuamente viven en la carnalidad, pero se creen cristianos porque una vez en su vida hicieron una oración o tomaron una decisión. ¿Por qué esto nos debe importar a todos? Y es porque hemos aprendido una forma de evangelismo tan superficial, poco comprometido, poco entregado. Hemos reducido el evangelio solamente a algunas etapas. En el día de hoy, el evangelio no tiene poder porque no se está predicando el evangelio. Y tenemos que volver a las escrituras para ver cómo es el verdadero evangelio.
el evangelio que Pablo está predicando, donde dice que él no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios. Y es que todos, hermanos, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ¿y qué podemos decir? Somos pecadores. ¿Qué podemos hacer? Pablo más adelante dice cuál es el peligro de nosotros quedarnos ahí. Y luego dice en el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, que todo ser natural, incluso quizás una persona que no tenga al Señor en su vida, la palabra dice de que todas las cosas invisibles de Él, a todos Él les ha hecho manifiesto el amor del Señor. A todas las personas, no hay nadie quien pudiera negarlo, porque aunque no tenga al Espíritu dentro de Él, dice la palabra que las cosas invisibles de Él, su eterno poder, todo lo que hay, su poder, su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, es decir, en todo lo que nosotros conocemos, en todo lo creado que está, podemos ver la mano del Señor en los animales, en los pajaritos que se reproducen, en los árboles, podemos ver la gracia en el aire que respiramos, podemos ver el poder de Dios. Y dice, y se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, Dios se ha manifestado, se ha dejado ver a todas las personas. Pero luego viene y dice, Dios se hace conocer y de alguna manera todos tenemos esa conciencia de que existe, de que hay un ser superior. Pero luego dice la palabra, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, conociendo, teniendo esa conciencia de que está un diseñador de todas las cosas que son imposibles de haberse creado de cualquier otra manera que no haya estado la mano del Señor ahí. Entonces dice, no le glorificaron como a Dios, sino que ni le dieron gracias, sino que envanecieron en sus razonamientos. Es decir, el Señor nos crea todas las cosas y el sol y las estrellas, pero el hombre en el afán de quizás de rechazar más bien esa verdad, comienza no adorar al Dios que creó las cosas, sino que comienza a hacer de las cosas un Dios, como en otras religiones, en otras religiones que adoran tal vez el sol, para ellos el sol es su Dios, y comienzan a ver figuritas en las estrellas, donde dicen, esto parece la osa mayor, creo que decía mi papá, y porque aparece una osa, le vamos a poner osa, y después dicen, pero aquí se mira como que fuera un hombre que va con una flecha, vamos a inventar los signos zodiacales, y comenzamos así, a ser bien místicos, a comenzar a rendir culto a las cosas que Dios diseñó. Entonces Dios dice, preferimos hacer eso. Preferimos buscar otras maneras, pero no glorificar a Dios, no dar gracias al que lo creó, sino que nos envanecimos, es decir, nuestro orgullo
en tratar de entender las cosas, en nuestra manera, en nuestro afán de entender cómo fue todo creado, cómo fue tan perfectamente diseñado, comienza la ciencia, ¿verdad?, a darle una explicación a todo en su mente humana. Y no podríamos entender, quizás siempre estamos tratando de entender las cosas a nuestra manera, como nuestra mente corta pudiera darle una explicación a todo lo que Dios ha hecho. Y no se puede. Entonces dice, envanecieron en sus razonamientos, trataron de ver las cosas como ellos querían y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, profesando ser sabios, se hicieron necios, dice la palabra. Porque aunque se pueda creer que haya mucha sabiduría ahí, entonces dice la palabra que se hicieron necios, porque trataron de entender con la mente humana lo que no se puede entender, ¿verdad? Lo que solo se debería aceptar. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza a imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Comenzaron a ser dioses. Pablo predicaba así porque había ido a tantos lugares donde había visto adoración a diferentes dioses, ¿verdad? A los griegos, muchos les gustaba la sabiduría y rendían cultos a diferentes cosas. Y se encuentra en una parte, dice que se encuentra en Atenas y dice que se le daba culto al Dios no conocido. Él no resistió, porque él vio tanta idolatría ahí que no se pudo aguantar para predicar el evangelio ahí y decirles, a este Dios es a quien yo les quiero predicar. Entonces, porque las personas están siempre buscando algo que adorar. Entonces, Pablo predicaba la verdad del Señor y dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, dice, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Es decir, Dios se hace manifiesto para que el día en que nosotros estemos delante de Él, nadie, absolutamente nadie podrá tener una excusa de que Él jamás mostró su amor, su bondad en las personas. Entonces Dios se hace manifiesto y entrega a su Hijo también como una muestra de amor, de que Él es un Dios fiel, de que no hay falla en Él, de que quiere darnos salvación. Entonces el Señor viene y nos muestra ese amor para que nosotros le conozcamos, para que nosotros le amemos. Pero dice de que Él se presenta a las personas y las personas conocen de alguna manera, tienen una conciencia de que está, pero no glorifican a Dios como debería ser glorificado. Entonces, cuando el orgullo está y se envanecen en su propio entendimiento, en entender las cosas con nuestra mente humana, dice que el Señor los entrega a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones. De modo que, ¿cuál es el peligro de quedarse de alguna manera viviendo sin Dios? Y es que nos entregamos a las concupiscencias. ¿Qué pasa, hermanos, si no existiera la justicia? En la vida del creyente, el Señor obra de cierta manera que el Espíritu Santo siempre está haciéndonos conscientes de las cosas que estamos haciendo y que lo pensemos dos veces, que no hagamos daño a las demás personas. Pero en la vida del no creyente, ¿cómo actúa el Señor para que refrene ese pecado? Actúa a través de la justicia. ¿Por qué nadie roba cuando quiere? ¿Por qué nadie hace mal cuando quiere? Por temor a la justicia, por temor a la policía, por temor a que va a ir preso. Tiene varios recursos el Señor cómo actuar para refrenar el pecado, porque el pecado destruye nuestras vidas. Entonces, cuando el Señor nos entrega a nuestros propios deseos, nuestra vida se va degradando. Dice
degradaron y deshonraron entre sí a sus propios cuerpos. ¿Por qué? Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos, dice. Entonces, este es el peligro de nosotros tener una conciencia de que está el Señor, pero no glorificar como a Dios en nuestras vidas. Y esta era la forma en la que Pablo presentaba a las personas su evangelio. Todos aquí, de alguna manera, eran bien religiosos. Tenían sus adoraciones a diferentes cosas, como hoy. Como que muchos en su emoción, ¿verdad? Pasan y hacen una decisión, pero es algo que no funciona. ¿Qué es eso? ¿Verdad? Creencia es una creencia fácil, es un evangelismo fácil y superficial. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que la conversión y el arrepentimiento no es una decisión humana, no es algo que nosotros podamos hacer. Es una obra sobrenatural de Dios. Es algo que proviene del Señor. Y vamos a ir a Mateo, en Mateo 9, del 12 al 13, donde dice, voy a leer desde el 9, donde dice, pasando de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa de la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jamás es algo que diga, ¿quieres? ¿Deseas abrir tu corazón? ¿Quisieras hacer esto? Dice, cuando el Señor vino y predicó su palabra, el Señor dice, arrepiéntanse de sus pecados. Él muestra su amor, Él ve, es el que llama. En todas las ocasiones, Él es el que está buscando. Entonces dice, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y con esto podemos entender que Él fue el que escoge. Él escogió a sus discípulos, Él es el que escoge a cada uno, Él escogió a la nación de Israel, porque la nación de Israel no hay nada en nosotros que por el cual el Señor haya dicho, uy, este sí es digno de que yo lo tome como hijo. No es algo que nosotros merezcamos, que nosotros podamos decir, ay, yo era especial, por eso el Señor me escogió a mí, porque sabía de que yo iba a hacer esto y lo otro. No hay algo que sea así. A la nación de Israel el Señor le dice, tú le dice, insignificante, era las más insignificantes de todas las naciones, pero te escogí, te amé y te hice especial, porque Él había tomado una decisión, Él había hecho un pacto, hermanos. Y esa es la muestra del amor del Señor. No se basa en algo emocional. Es una decisión que Él tomó para siempre. Y su palabra es fiel. Y Él cumple. Él dice, yo te amé, te escogí. Por eso fuiste especial. Porque yo te tomé para mí. Sin importar cuánto la nación le haya rechazado, sin importar cuánto la nación le haya deshonrado como a Dios. Dios no se basó en eso para salvarlo, para tomarla, sino en la fidelidad de su palabra. No hay algo que pueda depender de nosotros, hermanos. La salvación no depende de lo que nosotros hagamos. Es Dios quien llama, es Dios quien busca. Él toma la decisión, Él se hace notorio. Y está constantemente llamándonos al arrepentimiento. Cuando vemos
quiero que vayamos a una parte en Lucas 13, donde dice los primeros 3 versículos, dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo, les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, la palabra, a veces nosotros basamos quizás por el mal que le pueda estar pasando a otra persona y decimos: uy, aquellos sí merecían ser castigados, merecían eso y lo otro. Entonces dice la palabra del Señor que porque pensemos que alguien tal vez esté padeciendo algo, eran más pecadores que todos los demás. De ninguna manera. Si no se arrepienten, todos perecen igualmente. Entonces, Él es quien llama. Y ahí es donde conocemos que el arrepentimiento no es algo que provenga de nosotros. Si yo tomo una decisión, fallo, porque soy humana. Pero si Dios viene y Él llama, entonces Él crea eso en nosotros. Y el arrepentimiento viene más bien siendo, es ahí donde nosotros entendemos que el arrepentimiento, hermanos, es un regalo de Dios. Porque en el final de los tiempos, y ya lo vimos, muchos van a estar sufriendo cosas, hasta desear la muerte. Pero si ustedes ven, la palabra dice que nadie se arrepiente de sus maldades. Y es ahí donde entendemos que el arrepentimiento es un regalo de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y en Marcos, luego dice, vamos a continuar, y es ahí donde nos damos cuenta porque el Señor llevaba todo tan perfecto. Marcos 1:15, donde dice, vamos a seguir en Lucas 13, del 1 al 5. Lucas 13 más adelante, donde dice: si no os arrepentís, 13, versículo 5, donde dice: os digo, si no os arrepentís, todos perecéis igualmente. Y luego comienza a explicar la parábola. Imagínense, hablando del arrepentimiento, y luego comienza a hablar de una parábola, de la parábola de la higuera estéril. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. ¿Cuál es la muestra de la verdadera conversión? Es el fruto que se muestra. Y dice: y dijo el viñador: he aquí, hace 3 años vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Es decir, constantemente el Señor como que está cuidando ahí, ¿verdad? Cuidándonos, haciendo constantemente, llamando nuestra atención de cualquier manera, para que nosotros fijemos nuestra mirada y podamos dejar ese orgullo y envanecernos y tratar de explicar las cosas a nuestra conveniencia, tratar de entender con nuestra mente lo que no se puede entender. Y el Señor está teniendo el cuidado tanto y dice: mereciera ser echada, cortada, no tiene nada. Pero el Señor, todavía un poco de tiempo, como dice, para todo aquel, como hizo, menosprecias las riquezas de su benignidad, viendo de que todo esto, todo ese tiempo, nos guía al arrepentimiento. Y entonces, ¿cuál es la muestra de que realmente alguien ha conocido al Señor? Es lo que refleja el fruto. Luego quisiera que me acompañen en Marcos 1:15, donde nuevamente el Señor, cuando Él predica, no es como que Él está diciendo: ¿quisieras tú abrir tu corazón para que yo entre en ti? Él ya se manifestó, Él ya mostró su poder. Y Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio.
Este es el evangelio. Llamado al arrepentimiento y a una conversión genuina. Cuando eso pasa, no hay nada que pueda detener lo que el poder del Señor puede hacer en nuestras vidas. Cuando nosotros comenzamos a ver a Cristo más que a nuestra propia vida, entonces habremos entendido la pureza, el poder transformador del evangelio, que tanto está hablando Pablo, que dice, no me avergüenzo, porque es poder de Dios. Y luego dice en Hechos 17, 30, 31, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Porque muertos estamos nosotros sin el Señor. Muertos en nuestros pecados. ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es lo bueno? Es que Dios dice que pasó por alto nuestra ignorancia. Pero ahora manda a todos hombres en todo lugar que se arrepientan de sus pecados. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos arrepentirnos? ¿Por qué necesitamos ver y glorificar al Señor? Ya Dios hizo todo, Dios se mostró. Entonces el Señor dice, manda a todos que se arrepientan. No es desearías. Sí, el arrepentimiento es un regalo del Señor. Por eso, hermanos, si el Señor te convence de pecado, no te resistas a lo que Él quiere hacer. No te resistas. La palabra dice que Dios pasó por alto todos los tiempos de nuestra ignorancia y manda que todos los hombres que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el que va a juzgar a todos nosotros. Lo vamos a tener delante de nosotros y daremos cuenta de todo lo que Él nos ha dado, porque todo le pertenece a Él. Nuestra vida misma ni siquiera es nuestra, le pertenece a Él. Y a Él daremos cuenta de nuestra vida misma. En Efesios 2:1, perdón, pero sí hay bastantes versículos, pero es que verdaderamente hay mucho que aprender. Efesios 2:1 dice, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, cuando estamos rechazando al Señor, estamos llamando la ira de Dios. Cuando estamos desobedeciendo al Señor, estamos clamando la ira de Dios está sobre nosotros. Cuando estamos de enemigos con Dios. Pero el Señor envió a su Hijo para que nosotros seamos reconciliados con Él. Para que nosotros a través de Él podamos conocer su amor. Es como que nosotros estemos en un gran hoyo profundo o en un pozo y no tengamos acceso a nada. No podamos salir de ahí. Así estamos nosotros de hundidos en el pecado, en todo lo que nosotros somos. Pero viene Dios y envía a su Hijo, y es como que si nosotros necesitáramos una cuerda en ese momento para ser sostenidos y ser sacados de ahí, a la libertad que Cristo nos llamó. Y esa cuerda sea Cristo, y nosotros no podemos hacer nada, absolutamente nada,
No hay nada que podamos ofrecerle al Señor que a Él le pueda ser útil. Y nosotros solo nos queda aferrarnos a esa cuerda que es Cristo para llegar a la libertad a la que Cristo nos llamó. Y no hay nada que haya en nosotros de especial por el cual Dios haya tenido misericordia, pero Dios dice, yo te escogí, yo te amé. Dios lo hizo, tomó esa decisión. Entonces, el Señor decide mostrar su amor y enviar a su Hijo para rescatarnos y darnos vida, para que podamos compartir con Él, como dice el Señor, todos los que me ha dado, están en mí, yo los he guardado. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, dice el Señor. Y luego dice Romanos que el evangelio es la justicia de Dios que se revela por fe y para fe. Pablo dice que la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, es decir, la fe que Abraham tuvo, que lo hizo obedecer. ¿Por qué quiso obedecer? Porque el amor de Dios se manifestó en él. Y luego la palabra dice, santifícalos en tu verdad. La palabra del Señor es la verdad. Y en el Señor no puede existir pecado. El pecado es lo que nos separa del amor del Señor. Pero dice que el amor de Dios revela la verdad. Por eso después dice un versículo, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Cuál es el amor del Señor? Su verdad. La verdad de su palabra. Lo puro de su palabra. En él no existe pecado, no puede haber. Su naturaleza no lo permite, pero en su bondad el Señor nos rescató. Necesitábamos ser rescatados. Es como cuando alguien tal vez es, yo no sé, secuestrado, llevado muy aparte y no puedas hacer nada. No hay nada en ti que pudieras hacer. Necesitábamos ser rescatados. Éramos muertos en nuestros pecados y había alguien que necesitaba ser Cristo, quien viniera y nos resucitara, que nos hiciera entender la verdad de su palabra, su perfecto amor. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es una muerte, una condenación eterna para siempre, no tener más esperanza. Sin embargo, Cristo es nuestra esperanza, Cristo es nuestro libertador, Cristo es nuestra salvación. No hay acceso al Señor a través de cosas, ni no hay maneras de buscar a Dios. Cristo fue claro cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, no hay nada que tú o yo podamos hacer para merecer. Todos quisieran ir al cielo, todos quisieran una eternidad ahí, pero no quieren que Dios esté cuando ellos lleguen. Porque todos quisiéramos vivir como a nosotros se nos da la gana. Pero ¿qué pasa cuando Dios dice que nos entrega a esos pecados? Deshonramos nuestros cuerpos. Si Dios no pusiera la justicia para detener el pecado de toda la humanidad, el mundo sería muchísimo peor. Y eso que estamos llenos de personas que profesamos ser cristianas y conocer a Dios, y no se ve alguna diferencia, porque todavía seguimos siendo ignorantes de la voluntad de Dios. Todavía seguimos siendo ignorantes muchas veces de lo que es su verdad. No nos hemos refugiado en la verdad de su palabra.
pero muchos profesamos tener fe, profesamos pertenecer a algo, a una iglesia, pero en nosotros no hay el más mínimo reflejo del amor del Señor en nuestras vidas. Romanos 3:23 dice, y creo que esta es la esencia del Evangelio, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica y el que es de la fe de Jesús. Él es el autor, Él es el consumador de todas las cosas. En Él está nuestra esperanza, en Él está nuestra vida. No hay nada, hermanos, en nosotros, nada de bueno en nosotros. No hay nada que nosotros podamos hacer para estar con Él, sino es a través de Cristo Jesús. Pero el problema es que muchos queremos salvación, nadie quiere ser condenado, nadie quisiera vivir eternamente castigado, pero tampoco nadie quiere un Señor, un Dios que gobierne sus vidas, que gobierne nuestras vidas. No estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos. Sin embargo, el llamado está y Dios ya hizo notoria todas las cosas de que Él es poderoso y es fiel. Por eso Pablo dice, aunque aún los no creyentes digan, pero jamás, o sea, no escuché, no hice, no supe de ti, dice el Señor, eres humano. Te di una conciencia. Eres consciente de que hay algo fuera de todo esto, que hay una eternidad. Eres consciente del poder de Dios a través de la creación. No tienes excusa delante de Él. Y ese es el llamado. Por eso le decía, si el Señor, hermanos, nos convence de pecado en el momento, no nos resistamos a la gracia que el Señor, y no basemos nuestra salvación en una decisión, sino miremos a Cristo, miremos que Él es quien nos escogió, Él es el dador de nuestra vida, Él es el consumador, Él es nuestro precioso regalo, a quien nosotros debemos aferrarnos constantemente y permitir que el amor de Él se perfeccione en nuestras vidas. Hasta aquí ha llegado mi tiempo y nos vemos en la próxima vez. Que el Señor les bendiga.